Nuevamente, muy buenos días a todos. La clase anterior alcanzamos a ver lo que era hasta prelectura, si no me equivoco. La idea ahora es hacer un poquito de ejercicios en relación a eso y también avanzar en lo que es el concepto de texto, de ideas principales, ideas secundarias. Si bien, si la envié, no, solo para los que faltó. Ya, si ya la respondieron por, ¿cómo se llama? Por eLearn, no tienen que volver a hacerlo. Si parece que la encuesta sin querer la configuré para que se cerrara en cierto día, y entonces no pudieron acceder. Ahora ya está abierta, ¿ya? Así que los que no han podido hacerlo lo pueden hacer, tienen tiempo. Los test, sí. Eso mismo, los test. Eso es lo que está abierto, porque hoy día dejé otra actividad, bueno, dejé otra actividad que es igual sobre comprensión lectora, que es lo que vamos a ejercitar hoy día un poquito. Como digo, todavía no estamos en evaluaciones, ¿ya? Así que lo que yo les deje, cualquier cosa, son solamente para práctica. Lo que les decía también, no voy a cerrar esas actividades, las voy a dejar abiertas a lo largo de toda la unidad. Como sabemos, todavía hay alumnos que pueden tener problemas de conectividad, que tienen el celular solamente para utilizar ciertos datos y se van a conectar a ver las clases después. Así que en ese aspecto lo vamos a dejar allí tranquilos y solamente voy a cerrar todas las actividades que sean correspondientes a evaluaciones. Tuvo la misma cantidad de respuesta en 2. Ya bien. Entonces significa que en esos 2 ustedes es ese tipo de estudiante. Porque siempre hay 2 que predominan. Las clases, les voy a mostrar al tiro. Vamos a compartir acá. Vamos a compartir esta pantalla para que vean. Ya. Bueno, acá están en mi página de eLearn y aparece tema 1, que es lo que estamos tratando ahora, que es la aprendizajes. Esencialmente ahora vamos a pasar ya al tema 2, que es comprensión lectora per se. Este primer link es el link que va a ir hacia YouTube. ¿Ven? Los va a llevar directamente hacia allá. Video privado. Le va a decir acceder si tienes permiso. Continuar con. Si no les aparece, les voy a dar después la posibilidad, porque parece que les va a pedir mi correo. Les voy a dar después los datos, ¿ya? Voy a ver eso. Si no, los voy a dejar público y listo. Disculpe, profe. ¿Mm? Es que hay 3 tipos de privacidad en YouTube para un video. ¿Ya? Está fuera del listado, privado y público. Público lo puede ver cualquier persona que lo busque en YouTube y Claro. privado solamente lo puede ver usted. Ya, sí, Pero porque hay van. otro que cualquier persona que tenga acceso al link puede acceder al video. Claro, se supone que acá yo les coloqué ese acceso al link. Se supone. Que no debería pedir email si es que Exacto, por tiene ese eso. tipo de privacidad, pero se puede ir a la configuración del video y cambiarle la privacidad. Claro, porque lo tengo en privado, pero para compartir link. Entonces obtener enlace para compartir. En todo caso voy a revisarlo bien acá. Si no lo coloco público no me voy a hacer drama, ¿ya? ¿Para qué? ¿Ya, chicos? Así que voy a configurar todo eso hoy día en la tarde para que no tengan problemas, porque al menos se suponía que como lo había colocado con esto y con el link me decía que se podía compartir, que no iba a haber problema. Pero bueno, cosas de la tecnología. Sí, esos son 2 tests solamente.
A ver, vamos a ver de nuevo acá la página. Aprendizaje, comprensión lectora. Ahí está el estilos de aprendizajes. 8 personas me lo han enviado. Y se va a permitir respuesta hasta el domingo. Ya hasta el domingo para los que puedan responder. Más que nada para ya tener a esa fecha como límite y poder entender bien cuáles son sus estilos de aprendizaje, y eso me sirve a mí también para ver cómo preparo el material, ya que le puedo dar mayor enfoque. Si presentan más un contenido o un interés teórico, podemos ir hacia textos más fuertes, quizás un poquito más pesados. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos a empezar entonces a compartir el texto. ¿Dónde está? Ah, chícate. Acá. Bien. Habíamos quedado, si no recuerdo mal, en esto. Que habíamos visto la pintura, que hablábamos que había un proceso entre entender, comprender, que una cosa es manejar el código, habilidades básicas, y luego es la capacidad de integrar esos signos que están en el código. Y que a veces cometemos ese error de lanzarnos y de intentar entender el texto de manera inmediata sin hacer una prelectura. Es decir, de ver qué es lo que yo sé, generar una hipótesis que me ayude a delimitar qué es lo que yo espero del texto una vez cuando comienzo la lectura definitiva. Y a la vez esa lectura definitiva nunca va a ser una sola, sino que van a ser varias, ya que en la primera capto la idea general o la idea global, en la segunda lectura los subtemas o las ideas más importantes, y ya en la tercera aquellos detalles que puedan ir complementando mi comprensión del texto. Y por eso evitar siempre subrayar o destacar información en la primera lectura, porque todavía no sabemos qué es lo importante o cuál es la intencionalidad del autor al momento de escribir. Habíamos visto que el texto se nos va a presentar el tema, el subtema, la idea principal y las ideas secundarias, que las primeras hacen relación a la totalidad del texto y la idea principal y secundarias van a hacer referencia a las ideas que se manifiestan en cada párrafo. Obviamente cada párrafo, dependiendo de la complejidad, nos va a manifestar un subtema, pero siempre van a ser ideas muy breves. Ahí vamos a trabajar. Bien, vamos a hacer acá, estamos ya en nuestra sesión 3. No sé si ven bien las portadas. Manito arriba. ¿Sí? Sí, siempre. Excelente, maravilloso. Bien, tenemos aquí entonces 2 portadas. ¿De qué son? ¿Quién me puede decir? Novelas, la tía Jane Austen. Muy bien. Entonces son novelas, son textos literarios. Por lo tanto, nosotros ya allí empezamos a hacernos una primera hipótesis, que son historias probablemente ficticias. El primero es bastante conocido. Ahí ya Nela dice, Antonella, la tía Jane Austen. Eso a mí me indica una cierta familiaridad con la autora. ¿Qué saben de Orgullo y Prejuicio? ¿Mm? El hombre era orgulloso y la mujer era prejuiciosa. Ya, también. Exacto. Entonces hablamos de que tiene una película con zombies. Sí, hubo un tiempo en que estuvo muy de moda mezclar todo con zombies. De hecho, creo que dentro de las actividades que le dejé hay un texto sobre los zombies. Que el Mr. Darcy es un papucho, ¿ya? Pero tiene ciertos conocimientos en relación a este texto, es decir, es conocido, es parte ya de la cultura popular al punto de
de asociarlos a esta otra temática de los zombies. Sabemos que es una historia romántica también, tiene varias películas, la misma portada también nos da ciertas características sobre el texto. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? Una reja. ¿Pero cómo es esa reja? Claro, hay el romanticismo, incluso se ve acá un corazón en el medio, así que eso ya nos da una pista de cuál va a ser la temática. Se ve cara, exacto, hay una elaboración en esta reja, hay un trabajo artístico que obviamente el arte se va a asociar al poder económico. Por lo tanto, probablemente algún personaje o todos los personajes, en el caso de no saberlo, van a pertenecer a una clase social alta. Entonces, amor, dinero y como el título nos indica, que va a existir la problemática del orgullo y del prejuicio. Exacto. Puede ser. Entonces, a partir solamente de esto, de la primera información que nos entrega un texto, nosotros ya podemos ir con ciertas expectativas al momento de leer. La segunda portada, creo que no es un texto tan conocido. Antonella, lenguaje. El segundo texto, no sé si alguien lo conocerá o jamás. De hecho, es una muñeca inflable lo que tiene entre las manos. Lo es. Tom Sharp es el autor. El título del texto es Wilt. ¿Qué puede ser Wilt? ¿Qué puede ser Wilt? Guild. No. Pero no es guild estilizado, pero es exacto, es el nombre del personaje. Es un texto bastante entretenido, se los digo. Si bien el hecho de que tenga una muñeca inflable, ¿qué ideas se le vienen a la mente? ¿Sí? Puede ser una historia, como dice ahí, de una persona degenerada, de alguien que es, ¿cómo decir? Que puede estar intentando perder la virginidad, que tiene ciertos fetiches, quizás hasta perturbador, sí, al menos como lo dibujaron acá, se ve hasta maligno, sí. El personaje no es, ¿cómo se puede decir? No es un santo. De hecho, la motivación del texto es bastante oscura. No se los quisiera spoilear, pero bueno, si alguna vez tienen la posibilidad de leerlo, no se dejen llevar por el resumen que les voy a hacer. Pero primero me interesa saber qué es lo que esperan ustedes. Pero es una comedia, ¿ya? Es bastante cómico el texto. Entonces, podría ser que la novela nos narra la historia de un hombre degenerado. Sí, se ve una grúa también, es más o menos contemporáneo, sí. Bueno, Wilt es un profesor, es un profesor que está cansado de su vida y sobre todo está cansado de su señora y empieza a pensar en un plan cómo matarla. Lamentablemente es un profesor que no es reconocido dentro de su labor, por lo que aumenta su frustración cotidiana. Y dentro de esos planes maquiavélicos, justo hay una construcción cercana, van a una fiesta, si no me equivoco, hay ahí una serie de enredos, la cosa es que él termina con una muñeca inflable y termina enterrando esta muñeca inflable en la construcción. La cosa es que creen que él es un asesino, la mujer anda desaparecida, lo culpan y una serie de persecuciones. No es un asesino, ¿ya? La mujer
en sí, como la representan, es bastante, ¿cómo le dirían? Hueca. En ese sentido, no es una mujer profunda, no es alguien que se haga drama. Ella quiere vivir una buena vida y quiere tener ciertas apariencias y eso también le va a generar esta frustración. Claro, por eso es como una comedia de enredos prácticamente, donde se explora bastante lo que es el humor negro. Es divertida, es interesante en ese aspecto. ¿Mm? Si la pueden leer alguna vez, se las recomiendo. No es tan conocida, al menos no es algo que se recomiende generalmente en los colegios o en las universidades. Bueno, entonces ahí tenemos proyecciones e ideas que nos pueden. Incluso esto mismo, el hecho ya de que en la portada de un libro nos manifieste una idea interesante es lo que nos va a llamar o nos va a despertar el interés por cierta lectura. Una portada mal hecha también nos genera cierto rechazo. En este caso, vamos a mover acá un poquito. Ese es un texto académico por lo general no tiene un gran apoyo visual, pero sí tiene títulos que son mucho más precisos. Dice, el conocimiento científico y el conocimiento mítico asumidos en el método pedagógico. Entonces ya de manera inmediata, ustedes como lectores se pueden hacer una idea de cuáles van a ser las temáticas que se van a abordar. ¿Mm? La editorial Anagrama. No tanto. Sabemos que se van a tomar los conceptos de pensamiento científico, de mito, de cultura, cómo estos se van a reflejar en la pedagogía y cuáles son las vinculaciones entre ambas. Además, eso se va a ver reforzado acá por, ¿qué dice? Departamento de Teoría e Historia de la Educación, Universidad Complutense de Madrid. Entonces, es bastante directo. Dentro de los textos científicos no vamos a tener tanta problemática en hacernos una idea. Va a ser bastante directo, pero aún así hay que leerlos con detención. Bien, vamos a bajar. Vamos a hacer acá entonces un poquito de lectura para encontrar lo que es el tema y el subtema. Vamos a poner aquí un puntito. Bien. Dice, existen fenómenos de masas que son gozosos, como el contagio del entusiasmo en los espectáculos hermosos o el fervor idealista en las manifestaciones pacíficas. Además, las masas son capaces de demostrar comportamientos generosos, entregas abnegadas y sacrificios heroicos. Solemos considerar estos fenómenos como beneficiosos o, al menos, inocentes. Sin embargo, todos podemos observar con cuánta frecuencia los ánimos exaltados por la razón que fuere se encaminan por derroteros violentos. En efecto, es común que las manifestaciones multitudinarias, inicialmente bien intencionadas, acaben en destrozos materiales y heridos. Heinz Kohut, principal fundador de la psicología del self, señaló que la actuación violenta es el síntoma principal de la psicopatología de los grupos humanos. Nos encontramos de un texto tipo académico, probablemente con algunos conceptos que ustedes no reconozcan. Si hay algún concepto allí que se les hace extraño o difícil de entender, me lo dicen. ¿Mm? Bien. Bueno, por ejemplo, acá habla de, exaltados, derroteros, caminos violentos, manifestaciones multitudinarias, bien intencionadas, el self de uno mismo, del ser. ¿Cuál es el tema acá? ¿Mm? ¿De qué se nos está hablando? Es como de los grupos, eso, el comportamiento de las masas, Exacto, lo que pueden generar. exacto. Entonces, específicamente el tema, acuérdense que era una frase nominal o una palabra en específico. En este caso el tema va a ser el comportamiento de masas.
¿Mm? Quizás podríamos también decir, acá, como nos establece ahí, fenómeno de masa. Pero dejémoslo como comportamiento porque ambos son aceptables. ¿Qué se nos dice del comportamiento de masas? Mentalidad de grupo. Benjamín, ¿cómo las multitudes tienden a la violencia? Que tiende a la violencia. Entonces el comportamiento dice las masas, pero no solamente se nos dice eso. Las masas son capaces de mostrar comportamientos generosos, entregas abnegadas y sacrificios heroicos. Se nos está dando varios. Entonces, se nos están dando dos tipos de comportamiento. Uno, el beneficioso, y el segundo, el violento. Entonces, quizás nuestro tema no sea el comportamiento de masa. Nuestro tema sean las masas. Al menos dentro de este párrafo en exclusivo. ¿Y de qué se nos va a hablar? ¿Cuál va a ser el subtema? Y que nos va a especificar qué se dice de las masas, cómo estas pueden comportarse. O el comportamiento de masas. Todo lo que se le agregue a la primera. Ya luego vamos a hacer la identificación específica cuando hablamos de idea principal e idea secundaria. Entonces allí vamos a hacer una frase más específica donde las masas pueden comportarse de manera beneficiosa como violenta. Ahí es una oración. ¿Mm? Nicolás, a ver. Son capaces. Puede influir a otros inocentes para llegar a la violencia. Claro, es que no está hablando un tipo de masas. En ningún momento, al menos cuando hacemos la división acá, no estamos hablando de masas positivas o masas deportivas, masas artísticas, por ejemplo, cuando se va a un concierto, sino que conjuntos humanos solamente, que serían las masas, y cómo éstas se van a comportar en distintas situaciones, que es lo que se nos va a explicar acá. Aquí, otro texto. El concepto de héroe puede ser entendido desde dos perspectivas, como una unidad de acción y como una propuesta de actuación. Desde estos dos ángulos complementarios es posible realizar un análisis que nos lleve más allá del obvio protagonismo heroico. El aspecto que se vuelve esencial es el carácter ejemplar de lo heroico. El héroe es una proposición. En los dos sentidos, una forma de actuación y una propuesta moral. La acción es una forma de respuesta en la medida que se actúa desde una motivación moral. El héroe actúa en ocasiones en contra de un estado del mundo que se transforma con su respuesta. La modificación puede ser directa, el héroe que cambia el mundo, o indirecta. El mundo es cambiado ante las acciones del héroe. Bien. El tema obvio se nos dice aquí ya en la primera línea. ¿Cuál va a ser? ¿El concepto de héroe, profe? Exacto. Entonces, héroe. Muy bien. El concepto de héroe. Ahora, ¿qué se nos va a decir del héroe? ¿Cómo puede actuar? Exacto. Las acciones del héroe. Se nos va a hablar de las acciones. A grosso modo. Como recordamos, Nicolás, que tiene dos propósitos. Pero más allá de sus propósitos, esos propósitos se van a cumplir gracias a las acciones que éste realice. Connie, no. Gracias. Entonces, una forma también de encontrar estas ideas, una es buscando las palabras que se repiten constantemente. Por ejemplo, acción, actuación. Nuevamente, actuación, acción, actúa, actúa. Acciones, nuevamente.
Sí, Jean-Pierre salvó. Entonces, eso tienen ustedes que tenerlo como pista muchas veces al momento de encontrar en los subtemas, que son las palabras que se van a repetir más dentro, ya sea de un capítulo, dentro de un párrafo extenso. Y así nos evitamos las confusiones. También ténganlo en cuenta al momento, como les digo, al momento de analizar párrafo a párrafo, sobre todo en aquellos que son muy extensos y pareciera que el autor toma demasiadas ideas, traten de encontrar esos términos que se repiten constantemente. Puede ser a través de la sinonimia, es decir, palabras que tengan el mismo significado, de familia de palabras, en este caso acción y actuar, a través de los deícticos, como el la cual, que lo veo siempre y lo veo mal usado, la cual, aquel, la persona, lo anteriormente mencionado. Esos elementos son pistas que nos ayudan, exacto Alexis, la correferencia. La correferencia que es una técnica de cohesión. Bien. Aquí ya tenemos un texto más extenso, pero de párrafos breves. Por lo tanto, el subtema, el tema, perdón, lo vamos a encontrar en estos tres. Y cada uno de estos nos va a entregar un aspecto específico. Voy a agregar acá un cuadrito. Ahí sí. Dice. Asimismo, el pensamiento científico permite la falsación y contraste de sus resultados, con lo que permite la autocrítica y la refutación de lo que ya ha estipulado. El pensamiento mítico, por contra, tiende a ser dogmático y no aceptar alteraciones ni buscar pruebas visibles de su veracidad. Otro aspecto divergente lo encontraremos en cómo podemos ver el pensamiento científico ha pretendido superar concepciones etnocéntricas para centrarse en establecer una explicación lo más universal posible de los acontecimientos. El pensamiento mítico es a menudo asimilado con el pensamiento religioso. Los motivos para ello son variados, como el hecho de que efectivamente muchas religiones han elaborado sus propios mitos como elementos explicativos de la realidad, muchos sellos de carácter etnocéntrico que emplean elementos sobrenaturales en su interpretación de esta y que se han transmitido a través de las generaciones hasta llegar a la actualidad. De hecho, en muchos casos, se ha propuesto que el origen de las religiones puede hallarse en este tipo de pensamiento. Como tema, se nos presenta pensamiento científico versus mítico. Ese sería nuestro tema. El tema siempre va a ser más breve, pero lo vamos a dejar porque igual lo vamos a permitir. ¿Qué dice? En el primer párrafo, que el pensamiento científico permite la falsación y contraste. El pensamiento mítico tiende a ser dogmático y no a aceptar alteraciones ni buscar pruebas visibles de su veracidad. ¿Qué se nos agrega a esto de que el pensamiento mítico es distinto del científico? ¿En qué? ¿Cuál es la diferencia específica dentro de ese párrafo? ¿Podría ser, profe, eso de que dice ahí que necesita establecer una explicación lo más universal posible de los acontecimientos? ¿Ya? ¿Dónde está? Universal. Pero ahí solamente quizás se haga reflexión a uno solo. A ver. Acá, solamente de este. Perdón, se me movió la cosa. Ahí. Uno es refutable y el otro no, ya que uno es dogmático, el otro es refutación, la construcción de desarrollo de cada tipo de pensamiento, ¿ya? Achiquemos un poquito más la idea. Entonces, claro, tiene relación con lo que ustedes dicen, que es con relación a la refutación, a las pruebas que nos ofrece cada uno. Ahí sí. Espero se escuche.
porque me pareció que tengo la conexión algo inestable. Vamos a quitar acá algunas cositas. Ya. Ahí sí. Y ahora sí. Entonces, el primero habla sobre la posibilidad de pruebas. El segundo, como dice, uno permite el cambiar el conocimiento o la modalidad, no la, ¿cómo es la palabra exacta? Pinche teología. No quiero decirle plasticidad, porque ese tiene otra relación, pero sí la mutabilidad, ¿ah? La posibilidad de prueba, la posibilidad de la mutabilidad. ¿Cómo cambia? Mientras el pensamiento, como dice, es rígido, el otro es mutable. Entonces la posibilidad de mutabilidad entre ambos. En el segundo párrafo, cambio de paradigma. También es aceptable como el cambio o los paradigmas, cómo se presentan los paradigmas tanto del pensamiento científico como del mítico. Es una buena palabra allí la que dijo Jorge. Otro aspecto divergente, dice, lo podemos ver como el pensamiento científico pretendió superar concepciones etnocéntricas para centrarse en establecer una explicación lo más universal posible de los acontecimientos. Recién lo decían, no recuerdo quién fue, pero hablaba de tomó este concepto de lo universal, así que en este caso sería la universalidad o la búsqueda de la universalidad. Y acá el pensamiento mítico, de hecho está marcado. ¿Con qué otra idea lo relacionan? ¿Con qué lo asimila? Con lo religioso. Entonces, pensamiento religioso. Entonces, a lo largo de todo el texto, probablemente, como este es solamente un extracto, puede que se nos haga este tema de el contraste entre pensamiento mítico y científico, quizá un tema sería tipos de pensamiento, y se nos van a ir agregando subtemas. En el primer párrafo, el subtema sería la mutabilidad de ambos, los paradigmas, cómo se ven los paradigmas de ambos. En el segundo, la universalidad específicamente del pensamiento científico. Y en el tercero, específicamente la relación que tiene el pensamiento mítico con la religiosidad. Muy bien. Bueno, vamos a dejar ese para no alargarnos tanto y avanzar ya al siguiente punto de la idea principal y secundarias. Las macro reglas. Hay algunas, cuando veo hay algunos alumnos que ya las conocen, hay otros que no. No sé si acá alguien ya le enseñaron este tema o lo aplicaron en el colegio, en el liceo. Ya saben que se lo enseñaron. Existió. Lo importante es que está por ahí en el banco de datos. Bueno, las macroreglas son una técnica, más bien, creada por Teuna Vandik, un lingüista bastante reconocido, que busca establecer cuáles son estas formas inconscientes que que tenemos nosotros al momento de leer y cuando intentamos extraer lo más importante. Como dice, son procesos mentales que realiza un oyente o lector. Al ser expuesto a un discurso o texto escrito. Nosotros también cuando estamos escuchando a una persona, tratamos de extraer las ideas más importantes, por eso que ustedes toman apuntes, por ejemplo. En el caso de que yo me pusiera acá a hablar exclusivamente y no tuviese ningún soporte visual, como es el PowerPoint, lo probable es que ustedes están tomando notas. Al tomar notas, ustedes están haciendo ejercicio de estas macro reglas, porque no van a tener el tiempo para anotar absolutamente todo.
Lo mismo se va a hacer al momento de la lectura, solamente que ahí tenemos el tiempo para poder hacer un análisis más detallado. De tal forma, dice, que se pueda comprender de mejor manera el tema. Y hay 4 macro reglas que nos van a permitir la supresión, la selección, que van juntas, van tomaditas de la mano, la generalización y la construcción o integración del texto. Bien. Ahí tenemos un breve texto, dice, la joven se dirigió hasta la estación. Llevaba puesto su vestido verde favorito. El suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que había descartado. Cuando llegó a la estación del tren, fue hasta la taquilla y compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas. La regla de supresión nos va a decir que eliminemos toda aquella información que no es relevante para entender el texto. En este caso, en este pequeño párrafo, ¿qué información no es importante que esté? Todo lo que se cambió de ropa o toda la ropa que dejó tirada en la pieza. Exacto, todo eso es irrelevante. Es decir, perfectamente, la joven se dirigió hasta la estación, cuando llegó, fue hasta la taquilla, se compró un billete y obtenemos la misma imagen mental. La regla de selección, como digo, va tomada de la mano, entonces lo que acabo de hacer yo al momento de leer, excluyendo la descripción de cómo quedó la pieza, es seleccionar. No se hace una sin la otra. Siguiendo con el mismo texto, la generalización es agrupar varias ideas bajo un solo término. Se hace mucho con las enumeraciones dentro de una misma familia de hiperónimos e hipónimos. Un hiperónimo es una palabra que nos ayuda a englobar un conjunto de objetos. Por ejemplo, flores. Con el término flores yo voy a denominar las camelias, las rosas, las calas, margaritas, azucenas, etc. Esos serían los hipónimos y los hiperónimos. En este caso, recién hablan de, dice, lleno de camisetas, pantalones, zapatos que había descartado. Eso lo podemos generalizar en una sola frase, que sería, en una palabra. ¿Ropa? Muy bien, Benjamín, también ropa. Eso sería una generalización, cuando se hacen descripciones o enumeraciones. La construcción o integración es cuando nosotros hacemos una síntesis de lo que se nos dice y llegamos a una idea sin necesidad de, ¿cómo lo puedo decir? De extraerla textualmente. Hay muchos, por lo general los textos tienen la idea principal textual, es decir, es subrayar y estamos. Pero hay otros que son más abstractos y que tenemos que nosotros llegar a una conclusión, y esa es la regla de construcción. Dice que el concepto no tiene por qué estar presente de forma literal dentro del texto o discurso. Por el contrario, la mayoría de las veces somos capaces de encontrarlo debido a que forma parte de nuestra propia experiencia de mundo. En este caso, ¿cómo podríamos resumir en una frase este texto? Entonces, en la regla de construcción habría que inferir, profe, porque no dice... Exacto, pide una capacidad inferencial. Que al final, ¿qué es lo que hizo la chica? Acá en este párrafo. Muy bien, se va de viaje, se fue en tren, va a viajar en tren. La joven va a viajar. Pero en ninguna parte de ese texto encontramos lo que ustedes están estableciendo ahí, que se va de viaje. Por lo tanto, ustedes construyeron la... No, cuando llega a la estación no sería construcción por el hecho de que está ahí. Está explícito. En cambio, cuando ustedes construyen, la información no se encuentra. Por ejemplo, si me dicen que va a viajar, en ese caso sí, porque en ninguna parte acá aparece ese término. Más que dar una idea de lo que hará, del futuro, es extraer, porque ya lo está haciendo, complementar, claro.
complementar o resumirlo. Es como cuando uno se da muchas vueltas, ya, pero anda al grano. Ah, ya. Lo que me quieres decir es esta cosa, aunque no, por ejemplo, no, sabes que lo encuentro lindo, es súper simpático, me cae bien, tengo ganas de salir con esa persona, de que estemos más tiempo juntos, y le da una serie de características y uno que está escuchando ahí, ah, ya, te gusta, punto. Profe, ¿Mm? ¿no será algo como suposición? No es una suposición porque eso implicaría que el texto no te está dando la información suficiente. Exacto, no hay base. El texto te lo dice, solamente que no te lo dice de manera directa. ¿Mm? Algo implícito. Exacto, por eso hablamos de inferir, de esa habilidad que decían de inferencia recién, porque no está explícito. Ustedes tienen que sacarlo, como lo que les decía recién. Cuando no dicen directamente, no quiero salir, que interesante, que simpático, que me hace reír, entonces todo eso, quizás en ningún momento usted diga, ¿sabe qué? Me gusta, me atrae tal persona, pero quien lo está escuchando dice, te gusta, sin que usted lo diga. Exacto, cuando el texto muestra, pero no cuenta. Interesante frase. Bien. Entonces, ya la próxima clase vamos a hacer ejercicios de, ¿cómo se dice? Ejercicios de inferencia. Se las voy a dejar igual en la plataforma. Me interesa que completen ahora solamente los de tema y subtema. Ah, ya. De selección y de supresión. Vamos para acá. Cuando yo suprimo, elimino. Entonces, todo esto. Suprimí. Eliminé información y me quedo con lo más importante. Ahora podría hacer lo contrario. Selecciono. Punto. Pero al hacer uno o la otra, cuando yo estoy suprimiendo algo, es porque ya seleccioné. ¿Mm? Es como cuando ustedes se quitan, no sé, están limpiando el ropero. Ustedes están eliminando ropa. ¿Pero por qué están eliminando esa ropa? Porque ya seleccionaron previamente lo que sí desean mantener. ¿Mm? Por eso, no es que sean excluyentes. Selecciono esto me interesa, y elimino lo que no me sirve. Por eso que van de la mano. No sé si se entiende así con ese ejemplo, Vita. Es solamente eso. Para seleccionar, tengo que eliminar. Y si eliminé, es porque ya había elegido algo. Muy bien. Entonces, quedamos hasta acá. La próxima clase les voy a dejar ejercicios para que los puedan completar, para que podamos aplicar estas reglas. Quizás párrafo más para que ustedes puedan aplicarlo en textos extensos. La evaluación al menos de este contenido sería igual, similar, es decir, les dejo un texto y ustedes van a tener que extraer las ideas principales y poder generar un tipo de síntesis, ¿ya? Un tipo de síntesis, un resumen, utilizando las ideas principales que vayan seleccionando. Como les digo, todavía no les puedo establecer una fecha clara. Igual yo creo que ya estaría siendo para finales de abril un taller, sería lo ideal. ¿Mm? El PPT, deje ver si es que está o no, porque se me confunden de repente los cursos. Subo uno y no me acuerdo si subí el otro, ya. El de la clase pasada, el mismo de hoy. No es el mismo. Ahora tiene otra, los voy subiendo de a poco, es decir, tengo la información, pero como lo estoy subiendo en formato PDF, no estoy subiendo todo el archivo.
Lo voy subiendo por partes, así no se me confunden. Vamos a ver acá. Técnicas de aprendizaje. Sí está el PDF, porque no lo subí en PPT, lo subí en PDF. ¿Mm? Bueno, pasa que uno se queda dormido, sobre todo con en estos tiempos de cuarentena en donde lo que menos quiero es ser famosa, sinceramente. Sí, se mandaron unos comentarios, aquí todavía los tengo guardados en el chat. Pero bueno, ya chicos, entonces nos estaríamos viendo, como digo, la próxima semana, ejercicios igual breves, en conjunto de ideas principales y ejercicios que ustedes vayan desarrollando. Lo que les digo siempre, si bien estos ejercicios de práctica no son obligatorios, los que los puedan desarrollar, ya sea ahora, ya sea después, los voy a tener en consideración siempre para las evaluaciones formales. ¿Ah? El trabajo en clase, el esfuerzo es algo que uno tiene que ir considerando al momento de evaluar. ¿Ya? Bueno chicos, nos estamos viendo. Cuídense harto, no se expongan. Ya, profe, que esté bien. Cualquier duda, consulta, nos vemos. Hasta la próxima.